Espero que hayan pasado muy bien la festividad que tuvimos, la segunda de las Shalosh Regalim o Sheloshei Regalim, que fue la de Shavuot, aquí en Jerusalén. Realmente muy hermoso en el Beit HaKnesset, mucha comida en casa, de lácteos, etcétera, etcétera. Realmente recibimos la Torá una vez más. Hashem hizo otra vez ese pacto con nosotros y nosotros dijimos Naaseh Benishma, haremos y entenderemos. No dijimos entenderemos y después haremos. Hashem una vez más nos ratificó ese pacto a nosotros, de lo cual estamos contentos con el Creador del universo. Y tres cosas se adquieren con sufrimiento y uno de ellos es la Torá. Esforzarse en la Torá, esforzarse en cumplir con los mitzvot, bien sea como nos atañen a nosotros los judíos con Tabayá Mitzvot, con los 613 Mitzvot, o Sheva Mitzvot, con las 7 leyes universales para los Hasidei Umot Haolam, para los justos entre las naciones. Ellos también tienen una parte en el Olam Abba por el cumplimiento per se de esas Sheva Mitzvot, de esas 7 leyes universales que ellos tienen que cumplir, que ellos deben cumplir, que ellos quieren cumplir también. Y realmente momentos especiales, momentos muy lindos que vivimos en esta renovación de la entrega de la Torá que Hashem nos confió una vez más. Rabotai Beamorai Beshen Hashem Aseh Ben Asliach, este tema de la reencarnación despierta muchas preguntas, muchísimas preguntas. Y vamos a tratar algunas preguntas de lo que están reflejados en el libro que estamos estudiando, en el libro que estamos analizando, ya que cuando se comenzó este estudio, cuando empezamos a entender que todo está calculado, es decir, que existe la Hasgajá Pratit, la supervisión divina, y también existe Bejirá Hopshi, Shavuot Tov, Elisheva, y existe también Bejirá Hopshi. Bejirá Hopshi es lo que yo quiero hacer, y Hasgajá Pratit es esa supervisión que tiene el Creador del universo sobre nosotros. Cuando comenzamos este tema y empezamos a darnos cuenta de todo esto, cada acción que nosotros hacemos provoca una reacción. Cada acción que yo pueda hacer hoy en día va a crear una acción, provoca una acción, una posible y futura reencarnación también. De manera tal que nosotros deseamos entender mejor las reglas que nos ha tocado vivir. Estas reglas, a veces incomprensibles, pero queremos entenderlas, queremos saber cómo conducirnos e intentar mediante de ello descifrar por lo menos en parte nuestra vida y por supuesto nuestra misión también en este Olam Hazé. Consecuentemente, no estamos aquí por una casualidad. No estamos aquí porque mamá y papá decidieron tenernos. Todo estaba dictaminado, Minas Shamayim, todo estaba dictaminado desde el cielo. Todo estaba orquestado por ese gran director que es Hashem Yitbaraj. La mayoría de las preguntas, Rabotai, que vamos a estudiar son las que al autor del libro, al rabino Andran Anillar, en lo personal, le inquietaron mucho a él. De lo cual él empezó a abordar el tema. Y por supuesto también trae otras preguntas que personas le hicieron directamente a él cuando terminó todo el shiur del secreto de la reencarnación. Es importante que aclaremos que en este tema, a pesar de que hay muchas reglas, también hay excepciones. Por lo tanto, las respuestas que plantea serán de acuerdo con las reglas más generales. Shalom, Sariem. Son las reglas más generales, pero no olviden que hay también excepciones referente a lo que es el Gilgul Neshamot. Y comenzamos con la primera.
Y creo que ustedes se han hecho la pregunta, o por lo menos a mí me han escrito en privado, me han escrito por YouTube, donde estamos subiendo los videos, y hay una pregunta: ¿la reencarnación es voluntaria? ¿Yo decido reencarnar? ¿Yo tengo la opción o yo puedo reencarnar? ¿Yo tengo el conocimiento como tal y quiero decidir volver a reencarnar para hacer un tikkun? ¿Qué nos enseñan los jajamín referente a esto, Rabotai? O por ejemplo, otra pregunta también es: ¿cuántas Gilgul Neshamot, cuántas reencarnaciones yo tengo que hacer? ¿Cuántas Gilgul Neshamot tenemos que hacer cada uno de nosotros? Una de las preguntas también que son muy interesantes es si se puede reencarnar en un animal o no se puede reencarnar en un animal. ¿Se puede o no se puede reencarnar en un animal o no? Rabotai Bamorai, el Gilgul Neshamot, la reencarnación, ¿es voluntaria o no es voluntaria? Aparentemente hay una contradicción y nosotros nos hacemos la pregunta: ¿por qué existe contradicción en esto? O la reencarnación es voluntaria o no es voluntaria. ¿Cómo va a haber una reencarnación? ¿Cómo nosotros podemos saberlo? Por un lado, como explicamos anteriormente al principio de todos estos shurim, sabemos que el alma quiere venir a este mundo. ¿Se acuerdan cuando lo enseñamos? Que Hashem creó Hakola Neshamot, Kulana Neshamot, creó todas las Neshamot Ribonos en Olame. Él las creó Minashamayim, en el cielo, en el Kiseh HaKavod, debajo del trono de la gloria, las creó Borei Olame. Me acordé que pasó. Las Neshamot estaban recibiendo Kaviahol, por decirlo de alguna manera, el sustento de una manera gratis. Y estas Neshamot le dijeron a Ribonos en Olam: Avinu Shebashamayim, Padre que estás en los cielos, nosotros queremos descender al mundo que tú estás creando. Queremos ser meritorio de poder, al regresar, hacer Hazara, al regresar, poder tener el mérito, el Zehut Gadol, de la recompensa que tú quieres entregar. Otras Neshamot dijeron: no, nosotros queremos quedarnos aquí. Esas Neshamot, Akadosh Baruj Hu la transformó en Malachim, que se quedan ministrando delante de él, que se quedan cumpliendo funciones delante de él. Pero las otras que decidieron venir, pues tienen que esforzarse para nuevamente elevarse y recibir toda esa recompensa. Entonces, ahí es donde está la contradicción. Baruch Hashem que escribiste el libro. Entonces, por un lado, como explicamos en la introducción, sabemos que el alma quiere venir al mundo para merecer con dignidad el pago y obtener el pan y no obtener el pan de la vergüenza. Lo habíamos estudiado en las primeras clases. Por lo tanto, se entiende que es voluntaria. Es decir, se entiende que la reencarnación, el Gilgul Neshamot, es voluntario. Y por otro lado, dice nuestro Jamín, contra tu voluntad vienes a este mundo. Así dice Pirkei Avot. Por un lado, se nos dice que no queremos el pan de la vergüenza. Por un lado, nos dice que las Neshamot le dijeron a Ribonos en Olam: queremos descender al mundo y no queremos el pan de la vergüenza. Pero por otro lado, conseguimos también que nuestros jajamí nos dicen: en contra de tu voluntad vienes a este mundo. En contra de tu voluntad te vas de este mundo también. Así le dice Pirkei Avot. ¿Cómo entendemos esto? Consecuentemente, aprovecharemos esta pregunta para aclarar el concepto correcto entonces de lo que es la reencarnación. La pregunta que surge dentro una vez más ¿es un favor que Boregolán nos hace a nosotros o es un castigo que Hashem nos envía por no haber hecho las cosas como son, por no haber hecho el bien? ¿Cómo entendemos eso? Algunos Mekubalim lo veían como Gesed. Ellos lo veían como bondad. Y es la línea que seguimos, como dice el rabino Andran Niyar en este Sefer, que se da como bondad, se da como Gesed. Es la línea que se sigue en este Shiur.
que estamos estudiando. Aval, pero cada vez que nosotros estemos estudiando y nosotros veamos que la expresión, algunos dicen, detrás de eso hay una palabra en hebreo que es yesh omrim, hay quienes dicen, y eso nos abre a nosotros el compás de pensar que hay otros que piensan de otra manera. Totalmente distinto. Afuk, al revés. Totalmente distinto. Otros, Rabotai, dicen que es una forma de pagar por medio de los isurim, por medio de los sufrimientos, las malas acciones cometidas en una reencarnación pasada. Ese es otro pensamiento. Dicen, tienes que venir a este Olam Hazé a sufrir, a pasar isurim, porque los isurim te van a limpiar de las transgresiones de vidas pasadas. Así enseñan. Hay un libro muy interesante, Ulay, quizás los estudiemos, que se llama El porqué de los sufrimientos. Muy interesante el libro, pero también es muy profundo. Como sea, Rabotai, bien sea que ha sido Gesed, o bien sea que ha sido por Geburá, que han sido por Din, por justicia, por bondad, bejule, ambos tienen razón. O sea, si viniste a este mundo por Gesed de Boreolam, o viniste a este mundo por un Tikkun, por un Din, ambos tienen razón. Ya que la mayoría de las Gilgul Neshamot realmente son por bondad de Hashem Yitbaraj. Consecuentemente, la primera vez que Hashem nos manda, la primera vez que Él nos mandó a este mundo, nos da una vida buena, con libre albedrío, con Bejiraj Hopshi, y si fallamos y no lo reparamos con la Teshuvah que nosotros tenemos que hacer, nos otorga otra oportunidad en la siguiente reencarnación, en el siguiente Gilgul Neshamot. Y gracias a las buenas herramientas que nos proporciona, podríamos reparar y cumplir nuestra tarea. Y de esta forma, el Gilgul Neshamot, la reencarnación, es una bondad realmente. Rabotai, pero de esto hay una pregunta mucho más fuerte. ¿Qué es realmente hacer Teshuvah? ¿Sabes tú qué es hacer Teshuvah? El Rambam nos enseña, Maimónides nos dice en su Sefer Yahzaká, o en el Mishneh Torah, nos dice los pasos para la Teshuvah. Pero hay algo interesantísimo, y no es casualidad que estemos estudiando esto, y la parashá anterior, Rabotai, se habla en un pasuk referente a la Teshuvah que tiene que hacer Am Israel, y el Me'an Loetz explica lo que es la Teshuvah de una manera muy profunda, que primero, antes de la persona hacer Teshuvah, la persona primero tiene que hacer vidui. Y hay unas reglas para el vidui. Maase vidui. ¿Qué es vidui? La confesión que la persona tiene que hacer. La confesión, él tiene que confesar que hizo algo malo. Porque si la persona no confiesa que hizo algo malo, la teshuvah que él hace es inválida. Y el Me'an Loetz se explaya de una manera interesantísima de cómo se tiene que hacer el vidui para llegar a la teshuvah y para poder hacer tikkun. Interesantísimo, Rabotai. Y aquí estamos viendo que Hashem nos manda al mundo, nos da una vida con libre albedrío, y si fallamos y no lo reparamos con la teshuvah, es decir, esa teshuvah que nosotros tenemos que hacer, ¿y qué es teshuvah? Retornar al creador del universo. Es decir, cuando nosotros hacemos teshuvah es dejar algo como estaba en su forma original. Y entonces sigue diciendo, nos otorga Hashem Yitbaraj otra oportunidad en la siguiente reencarnación, y gracias a las buenas herramientas que nos proporciona Hashem Yitbaraj y nosotros la descubrimos, podríamos reparar y cumplir nuestra tarea en este Olam Hazé, en este Olam HaTikun, en este mundo de la reparación, o Olam HaTikunim, el mundo de las reparaciones. Y de esa forma,
Gilgul Neshamot es una bondad, es un acto de Gesed, es un Seher que Boregolam nos da a nosotros. Sin embargo, no se puede negar, Rabotai, no se puede negar. La semana pasada, una persona me estaba escribiendo en interno, me estaba escribiendo por WhatsApp, y me estaba diciendo que tenía muchos problemas, bejule, etcétera, etcétera. Pero cada vez que la persona me escribía era para quejarse. Que por qué Hashem le había dado una vida tan mala. Que por qué no tenía dinero. Que por qué Has Beshalom lo aleinu y esta persona tenga el refuá Shelema. Por qué tenía X enfermedad. No es bueno mencionar las enfermedades, Rabotai. Así aprendí del Rab Shaul Malek de México. No es bueno mencionar las enfermedades, y por casualidades, si se llegan a decir, decimos lo aleinu, no para nosotros, bien lejos de nosotros. Y esta persona me estaba hablando de todo eso, y cada vez que me escribía era para quejarse, etcétera, etcétera. Yo puedo entender la situación en la que está la persona. No lo estoy viviendo, pero puedo entender una parte de lo que le está pasando. Y yo le aconsejé a la persona: ¿por qué no agradeces en medio de la circunstancia difícil donde tú te encuentras? Así enseña Rabbi Nachman Mibreslev, el gran médico del alma. Agradece por esa circunstancia que estás atravesando. Kaviahol, quizás Boregolam te saque de en medio de esa circunstancia que estás viviendo. Ten emuná shelema, ten fe completa en Akadosh Baruj Hu. Hashem es bueno y justo. Y si Hashem te ha mandado, Ulay, quizás ese isur, ese sufrimiento, quizás es para enmendar algo en tu vida. Puede ser pasada, puede ser en esta vida, no lo sabemos, eso yo no lo sé. Pero agradece a Boregolam. Nos enseña Rabbi Nachman Mibreslev, esa es la llave que abre las puertas del agradecimiento y hace que venga una Shefa min hashamayim, que hace que venga del cielo una abundancia muy grande de muchas berajot. Pero si no agradecemos a Boregolam, si lo que nos estamos es quejando, entonces Hashem nos mira desde allá arriba y dice: ¿te estás quejando por lo que yo te estoy mandando? ¿Te sigo mandando circunstancias malas entonces? No sabemos cómo opera Boregolam. Consecuentemente, Rabotai, ¿qué tiene que ver con lo que estamos estudiando? Hashem nos otorga otra oportunidad en la siguiente reencarnación y nos da las herramientas. Ulay, esas sean las herramientas para esa persona de poder hacer Teshuvah Shelema. No sabemos nosotros. Shabbatov. No lo sabemos. Y esto, Rabotai, sin embargo, no se puede negar entonces que existen personas con sufrimientos grandes en la vida, como esta persona que me escribía, como yo sé muchos de ustedes que están pasando circunstancias muy difíciles. No se puede negar que existen personas con sufrimientos grandes en la vida, y la pregunta que todos nos hacemos es: Lama Ribono Shel Olam, ¿por qué Akadosh Baruj Hu? ¿Por qué Creador del Universo? ¿Por qué? ¿Por qué circunstancias difíciles? ¿Por qué sufrimientos grandes en la vida? Que seguramente, Rabotai, esos Isurim están limpiando nuestras Neshamot con dolor. Las manchas de su alma las estamos limpiando con ese Isur. Con ese sufrimiento estamos limpiando nuestra Neshama. Ulay, como personas autistas, personas inválidas, Has Beshalom lo aleinu, personas que tienen una magefá, una enfermedad muy fuerte, no queremos mencionar ninguna, pero podrán ustedes imaginarse alguna de ellas. No la digan, por favor. Y si la pensaron, digan lo aleinu, Has Beshalom. Y eso, Rabotai, eso es para limpiar su Neshama, porque Hashem sabe que la persona necesita eso, y ese sufrimiento que tiene es para limpiar su alma,
para llevarlo al Olam Haemet, al mundo de la verdad. Este mundo es el mundo de la mentira, es el mundo afuj, es el mundo al revés. Pero nosotros, ¿qué hacemos, Rabotay? Nos empeñamos en aferrarnos a este mundo. No estoy diciendo que este mundo sea malo, no. Hashem, cuando lo construyó, cuando terminó de hacerlo, dijo Kitov y fue bueno en gran manera. Y nosotros tenemos que levantar las chispas de santidad que están dispersadas, así como hicieron Aboteinu, así como hicieron nuestros padres, así como hacen nuestros jajamim. También nosotros tenemos que hacerlo con cada barajá que decimos, con cada misbot que cumplimos, los Hasidei Umot Haolam, los justos entre las naciones, cumpliendo las 7 leyes universales también de esa manera. Ellos también son copartícipes juntamente con nosotros en este gran escenario de la Teshuvah Shelema. Pero hay Isurim. Todos tenemos que pasar por Isurim, Rabotay. Sí, todos tenemos que pasar. Como dijo Hillel Hasakem en Pirkei Avot, cuando vio un cráneo que flotaba sobre un río que indicaba que el individuo había sido decapitado, por decapitar a otro viniste de nuevo para ser decapitado. Así dijo Hillel. Sobre estos casos de Gilgul Neshamot dijeron nuestros jajamín, contra tu voluntad vendrás al mundo, en referencia a aquellas almas que cometieron transgresores, cuyas acciones causaron que tuvieran que regresar con una vida cargada de pena y de dolor, con isurim, con sufrimientos grandes, fuertes. Ahí es cuando se dice, en contra de tu voluntad vendrás a este mundo. ¿Para qué? Para hacer el tikkun. Pero ¿qué pasa, Rabotay, con nosotros? Nos quejamos delante de Hashem. No agradecemos. ¿Por qué soy pobre, Hashem? ¿Por qué no tengo un empleo digno? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Hashem Gibará, ¿por qué tengo sufrimientos? Pare usted de contar, Rabotay. Rabbi Nachman nos dice, agradece a Boregolam, agradece en todo, es la llave que abre la puerta, el agradecimiento abre las puertas que se cierran. Por eso es importante aclarar que de un modo u otro al final siempre es un favor de Hashem con esa alma. Y nosotros nos preguntamos, porque queremos analizar todo con nuestros pensamientos humanos, y decimos, ¿cómo vamos a inventarnos algo? ¿Cómo una persona que murió quemada en el planeta Marte, cómo esa persona a eso que murió así le va a ayudar para bien? No sabemos, Rabotay. No sabemos. Es importante aclarar que de un modo u otro, al final siempre es un favor de Hashem con esa alma. Y no sabemos. Lo que pasa es que nosotros vemos lo que es el concepto de la muerte como algo muy malo. Y no es malo la muerte. Es el paso a la verdadera vida. Otra cosa que tendríamos que preguntarnos nosotros es cómo muere la persona. Que es otro tema también. Ya que el propósito último es purificar la persona, purificar al alma, permitiéndole así el gran placer y regocijo espiritual en el mundo venidero. Rabotay, Beamoray, realmente este estudio, más que buscar conceptos profundos, conceptos místicos, conceptos cabalísticos, como usted quiera llamarlo, más que todo eso, es una reflexión introspectiva de cada uno de nosotros. Es confrontarnos con nosotros. Ese es el mensaje que yo quiero transmitirles a ustedes. Usted puede agarrar este libro y puede leerlo, pero distinto estudiarlo, distinto profundizar en él. Es una reflexión para nosotros. Algunos creen el Gilgul Neshamot dentro del judaísmo, otros no creen, otros piensan que son tonterías, otros piensan que son verdades, como sea. Veámoslos en el sentido que nos haga reflexionar a nosotros de qué estamos haciendo, cuál es nuestra misión, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Rabotay, otra de las preguntas que hay
¿Es posible saber quién regresa por Gesed y quién por castigo? ¿Es posible saber eso? ¿Quién regresa por Gesed, Gesed, por bondad? ¿Y quién regresa por castigo? ¿Es posible saber eso? También me lo han escrito. La mayoría de las personas regresan a este Olam Hazé para enfrentar los errores que cometieron y para darles la oportunidad de no caer esta vez en esta vida. Se le van a presentar circunstancias, ulay, quizás de vidas pasadas se le van a presentar al momento. Rabotay, muchos me han escrito y me han dicho, Rav, lo que usted dijo de que cuando uno se consigue con alguien y uno piensa y tiene una conexión con esa persona desde que la conoció desde hace tiempo, o ve una persona y siente una reacción negativa con ella, no sabe por qué, ulay, Gilgul Neshamot. Muchos me han escrito eso. Y me han dicho, sí, de verdad que sí, yo he sentido eso, he sentido esto cuando veo una persona, siento agrado, siento que somos amigos, que nos conocimos hace mucho tiempo y nos quedamos viendo y de dónde te conozco, yo no sé, yo como que te he visto en otro sitio, sí, tú tal, etcétera, etcétera. Y de repente ven otro y no me cae, no aguanto esa persona, no me gusta, él allá y yo aquí. ¿Pero qué te ha hecho? ¿Lo has tratado? No, pero no lo soporto. No lo soporto, no quiero verlo, nada, no me gusta. ¿Por qué? No sé, pero no quiero. Ulay, Gilgul Neshamot. Ahí se dice Sugot, Sugiot o Sugot. Hay parejas de rectificaciones. No sabemos, Rabotay. Entonces, ¿es posible saber quién regresa por Gesed y quién por castigo? La mayoría de las personas regresan para enfrentar los errores, como dijimos. Sin embargo, cuando un niño nace con un defecto, o sufre un accidente a edad muy temprana, incapacitándolo en determinado porcentaje, no es un hecho de lo que la persona conoce como mala suerte, ni descuido de los padres, etc. Hay muchas cosas que habría que hablar y profundizar en esto. Pero vamos a hablarlo de una manera muy sencilla. Entonces, no es por mala suerte, ni mucho menos de injusticia divina. No es que Hashem fue injusto. Haz Beshalom nosotros llegar a decir eso. Sino que es claramente una cuenta pendiente de la vida pasada de Hashem con esa Neshama. Como aparece en el Sefer Haemunot 7.2. Haz Beshalom, Rabotay, de llegar a nosotros decir fue mala suerte, fue injusticia divina, etcétera, etcétera. Haz Beshalom, llegar a decir eso. Porque estamos diciéndole a Hashem, ¿sabes qué? Tú no sabes hacer las cosas. Y eso es sinónimo de Abodá Zará, de idolatría. Y después nosotros nos preguntamos, ¿en qué te ofendemos, Hashem? Vamos a poner un ejemplo. Una persona que dejó ciega a otra, Haz Beshalom lo aleinu, o mediante un acto bárbaro la dejó sorda, etc. Es posible que esta vez tenga que regresar sin el miembro que dañó en su compañero en la vida pasada. Puede ser posible. Una persona dejó al otro ciego y esa persona cuando viene a este Gilgul Neshamot, una vez más vino ciego porque dejó ciego a alguien. O le cortó una orejita y vino faltándole una orejita. Ulay, puede ser el caso. No estamos diciendo que sean todos los casos generales así. O quizás padezca un problema físico o de salud en ese miembro. No sabemos. Como dijo la Torá, ojo por ojo, mano por mano, pie por pie. Y aclarando nuestro jajamim, que no se refiere literalmente, esto no se refiere literalmente a que quien quitó un ojo se lo quitemos también. No es así. Una malísima, pero muy mala interpretación cuando las personas leen y dicen, no, en el Antiguo Testamento de ustedes dicen ojo por ojo, diente por diente, o sea que ustedes iban y le sacaban un ojo a la persona. No es así. No es así.
esa persona está mostrando ignorancia. Y déjenme decirles algo, no es una falta de respeto ser ignorante, porque hay muchas cosas que yo no sé. Yo no soy astrónomo y soy ignorante en eso. Y no me siento ofendido si alguien me dice, tú no eres astrónomo, ¿qué estás hablando tú de eso? Ok, es verdad. No. Por ejemplo, Rabotai, estábamos estudiando la parashá, otro tópico que se tocó en la parashá Hashabua de esta semana que pasó, se habla de la mujer Sotá. Esta mujer Sotá es que ella se sospecha, su esposo sospecha que ella le fue infiel. Y el Meán Loetz nos habla referente a eso, a todo lo que se tenía que hacer para preservar la vida de la mujer, para que no bebiera de las aguas amargas. Todo el proceso que se hace para que ella confesara, para que ella dijera si hizo algo indebido, etcétera, etcétera. Todo lo que se le hacía, se le buscaban muchas cosas para que ella no llegara a tomar las aguas amargas. ¿Por qué? Porque dicen nuestros jajamimi, dicen, no los jajamimi, los profetas dicen, no quiero la vida del impío, sino que regrese de su mal camino. Consecuentemente, Rabotai, cuando se iba a aplicar esa pena, se le decía a la mujer, por favor, di la verdad, confiésate, hiciste eso, no lo hiciste, por favor, etcétera, etcétera. Y ya cuando no decía nada, que le iban a dar el agua, la llevaban por los patios del templo, la bajaban y la subían y la metían por una recámara y le sacaban por otra y le daban toda una vuelta por todos los patios del templo, por todos los salones del templo, para que ella pensara y reaccionara y dijera, bueno, sí lo hice. Y si lo hizo, ¿qué le iba a pasar? No la iban a apedrear. No es así, Rabotai. ¿Ok? No te van a pagar tu dote, etcétera, etcétera. No es así. Para apedrearla es otra cosa. No es así como la gente lo lee tan sencillo. Entonces, cuando aquí se dice ojo por ojo, mano por mano, pie por pie, y aclararon nuestro jajamín que no se refiere literalmente a quien quitó un ojo, se lo quitemos también, sino que le cobraremos el daño y compensaremos al dañado. A eso se refiere. Y preguntan los mefarshim, ¿quiénes son los mefarshim? Los mefarshim son los comentaristas de la Torá. Por ejemplo, Rashi es un mefarsh, un comentarista. Entonces preguntan los mefarshim del Sod, de la parte profunda, secreta de la Torá. Entonces, porque la Torá dijo ojo por ojo y no dijo dinero por ojo? ¿Por qué dice ojo por ojo y no dijo dinero por ojo? Y responden que ojo por ojo es en caso de que no pague el agresor en esta vida, por lo tanto lo tendrá que pagar no por tribunales terrenales, sino por la justicia divina cuando en su siguiente reencarnación carezca del mismo miembro que quitó al otro, de tal forma pagará y limpiará su mala acción. ¡Wow! ¿Qué les parece, Rabotai? Entonces, les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué nos quejamos? ¿Sabes qué? Hashem es fiel y justo. Y Hashem te manda Ulay, ese insur, ese sufrimiento, para limpiar tu alma. Para que agradezcas a Boreolam. ¿No te gusta? Seguro, no te gusta. Y díselo a Hashem, dile, papá, no me gusta, pero lo acepto. Lo acepto, Ribono Shel Olam. Decimos en hebreo, Ein malasod. No hay nada que hacer. Ein od milvadod. No hay nadie fuera de ti, Hashem. Si tú así lo quieres para mi rectificación, no se diga más. Te agradezco. Ayúdame a seguir adelante, a soportarlo. Dame la fuerza, dame las herramientas para hacer el tikkun de mi alma. Y cuando me toque el día de abandonar este mundo, el mundo de la mentira, y me vaya al mundo de la verdad, mi neshama esté limpia. Como dijimos en la introducción, hay excepciones, Rabotai, hay excepciones.
Y por lo tanto está prohibido que cada persona con un defecto le digamos o que pensemos que lo tiene por una agresión que cometió en una vida pasada. ¿Por qué no podemos hacer eso? ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos. No sabemos. Si vemos una persona que está ciega, haz beshalom decir, eso fue porque tú en una vida pasada dejaste ciego a alguien. No se les ocurra hacer eso. Cuidadito con hacer eso. Nosotros no podemos hacerlo. ¿Y por qué el rabino Andra Ganillar, Hashem le dé buenos y largos años de vida, lo escribe? Porque hay posibilidades de que así sean y solo los mekubalim de la talla del Arizal y de Rabbi Haim Vital lo sabían. Hoy en día, muy pocos. Rabotai, ya que a veces el defecto entonces no viene como castigo, sino como una insinuación de la tarea de la reparación. ¿Qué quiere decir eso? No es como un castigo que ha venido para la persona, sino como una insinuación, en otro caso, de que él tenga que hacer un ticún por medio de eso, que no sabemos cuál es tampoco. Por ejemplo, como vimos anteriormente en todos los shirim que hemos tenido, por ejemplo, Moshe fue la reencarnación de Noaj. Ya que Noaj no habló ni reprochó a su generación, Moshe desde niño fue tartamudo y ese defecto le insinuaba que vino él a reparar. Y Moshe fue la reencarnación de Noaj. No en balde, Moshe fue conseguido en un junquito, en una, ¿cómo se dice? En una canastica. ¿Y dónde se metió? Moshe fue conseguido en una canastica. ¿Y dónde se metió Noaj? Noaj se metió en una teba, en una arca grandota. ¿Qué no hizo Noaj que debió haber hecho? Y todos los mefarshim dicen, si Noaj hubiese hablado en su generación para que hiciesen teshuvá, Hashem le hubiese ayudado. Pero ¿qué hizo Noaj? Klum. Él no dijo nada, no habló nada. No dijo nada, no se preocupó por la generación de su momento. Consecuentemente, como Moshe Rabenu es el Gilgul Neshamot de Noaj, cuando nació, cuando niño, fue tartamudo. Y ese defecto le insinuaba que vino a reparar. Otro ejemplo que nos ayudará a entender qué tan difícil es descifrar por qué vino una persona a este mundo con un defecto, es el caso de Eldad y Medad. Ambos vinieron en la época de Moshe. Cuando vivíamos en el desierto, recibieron una profecía que les indicaba que Moshe iba a morir y que Yehoshua nos llevaría a Eretz Israel. Y esa misma profecía llegó también a los 70 líderes espirituales de Israel, pero una profecía interna para que no fuera conocida por el público. Sin embargo, ¿qué hizo Eldad y Medad? Transgredieron la orden y revelaron la profecía. Por hablar lo prohibido, ¿cuál fue el Gilgul Neshamot de ellos? Por hablar lo prohibido, regresaron los dos en la época talmúdica, como relata la Gemara, Maseje Hagigá 3a, que habían dos hermanos vecinos de Reví, que eran mudos, que asistían a todas las clases de Torá y se veía que sabían mucho, pero no podían expresarse, lo que les causaba gran sufrimiento, hasta que Reví hizo un rezo muy grande por ellos y los curó. Y ellos dos fueron Eldad y Medad, que hablaron, fueron, digámoslo así, fueron de chismosos a decir la profecía y regresaron como personas mudas. Consecuentemente, Aramá mi Panó aclara que ellos eran la reencarnación de Eldad y Medad, como dijimos, que pagaron, ¿de qué manera? Con ser mudos, el hecho de hablar y revelar la profecía.
Agrega Marán Ajidá, un gran sabio, que cómo revelaron algo concerniente a Moshe, que era el rabino principal. Se curaron solo por medio de Revi, que era entonces el rabino principal. Es decir, en ese momento, si nosotros lo vemos así, Moshe era el rabino principal de aquella generación. Y en este momento que ellos vinieron, entonces el rabino principal fue el que los curó. Por tanto, Rabotai, Beamorai, vemos que un defecto físico, especialmente cuando ocurre antes de los 13 años en los niños o a los 12 en las niñas, representa una falla en el alma. El alma, al igual que el cuerpo, contiene 248 miembros y en consecuencia una mancha en un miembro del alma se refleja en el cuerpo. Interesante. Sin embargo, Rabotai, es difícil todo esto y está prohibido para cualquiera de nosotros señalar a la persona que posee el defecto cuál fue su pecado, cuál fue su transgresión. No podemos hacerlo, no sabemos. Hasbe Shalom. Ya que como vimos en los ejemplos anteriores, puede ser que esa persona agredió a otra en ese miembro o simplemente falló al no usar correctamente ese miembro y no somos mekubalim ni nada parecido y yo tampoco soy mekubal. Rabotai, por favor, no me escriban preguntándome a mí cuáles son sus rectificaciones porque yo no lo sé. No me hagan esas preguntas, yo no lo sé. Estamos estudiando todos juntos y analizando este libro y yo estoy trayendo otras enseñanzas de Rabbi Nachman, del Share Hagilgul, el libro Las puertas de las reencarnaciones, del Rabino Jaim Vital. Y hay personas me escriben, Rabino, ¿y qué pasa conmigo? Y si yo hice esto, Ani lo yodea, yo no lo sé, Rabotai, no lo sé. No soy mekubal. Rabotai, Beamorai, no tenemos el derecho de humillar al prójimo, sino más bien deberíamos envidiarlo porque por lo menos a él, Boreolam, le está insinuando y le insinuó cuál es su defecto y tiene una pista por dónde empezar su reparación en esta vida. Y nosotros, sin embargo, quizás no tuvimos ese honor y debemos esforzarnos cada uno de nosotros en descifrar nuestros defectos y nuestras tareas de reparación, conocernos a nosotros en profundidad, Rabotai, saber quiénes somos nosotros, mirarnos en el espejo todos los días, concentrarnos, mirarnos 10 minutos, 15 minutos, mirarnos. Cuando usted haga ese ejercicio se va a desconocer. Pregúntese quién eres tú, qué viniste a este mundo, qué viniste a reparar, ayúdame, quiero ayudarte, ¿cómo lo hacemos? Salgamos juntos, rectifiquemos, etcétera. Si te molesta algo, quizás eso que a ti te molesta, eres una persona peleona, eres gritón, todo te molesta, etcétera. Ulay, quizás ese es el indicio por donde tienes que comenzar. No lo sabemos, pero tenemos que esforzarnos, tenemos que buscar las respuestas. En vez de perder el tiempo en otras tonterías, Rabotai, discúlpeme que lo diga así, perder el tiempo en otras tonterías, en chisme, en qué está haciendo el vecino, mira lo que se compró, mira lo que hizo, mira lo que dice este gobernador, mira lo que hace el presidente, etcétera, etcétera. Centrémonos en la persona más maravillosa del mundo. Centrémonos en la persona más especial, más linda y hermosa. ¿Sabe cuál es esa persona? Nosotros mismos. Hashem nos creó con un potencial increíble para conocernos, para explotarnos nosotros mismos en el buen sentido de la palabra, escudriñarnos a nosotros, estudiarnos a nosotros mismos, Rabotai, y de esa manera conectarnos con Hashem. Tener ese debekut. Eso enseña la Hasidut. Hay una pregunta interesantísima.
¿Cómo podemos saber qué vinimos a reparar? ¿Cómo podemos saber, si vinimos a reparar muchos errores o solo uno? ¿Cómo podemos saber eso? Vinimos a reparar uno, vinimos a reparar muchos. ¿Cómo nosotros sabemos eso? Bedrat Hashem, mañana vamos a estudiar esa parte. Vamos a ver, vamos a profundizar, vamos a analizar cómo podemos saber eso. Rabotai, no se vayan, por favor. Les voy a dejar una música por un momento mientras buscamos el consejo de Rabbi Nachman Mibresle que nos tiene para el día de hoy. Estoy buscando la música. No se vayan, por favor.
Ok, Rabbi Nachman nos dice el consejo del día de hoy, que está en el Sefer Sijot Haram, lo siguiente. Ahora es muy fácil resistir la tentación, dice Rabí. Cuando la gente supera una tentación, las correspondientes fuerzas del mal son quebradas. Entonces se hace más fácil para otras personas oponerles resistencia. La gente ya ha superado muchas tentaciones, haciendo que ello sea más fácil. Hoy en día, para el común de las personas, enseña el Talmud, lo que Yosef superó con esfuerzo fue algo menor para Boaz. Lo que Boaz superó con esfuerzo fue algo menor para Palti ben Laish, como está escrito en Sanedrín 19b. Yosef necesitó de una gran fuerza para resistir la tentación de la mujer de Potifar. Cuando Boaz se encontró a solas con Ruth en medio de la noche, le fue mucho más fácil superar esa tentación. Yosef había quebrado su poder. Cuando Shaul le entregó su hija Mijal, esposa de David, a Palti ben Laish, este vivió con ella durante mucho tiempo y tuvo que enfrentar una tentación mayor aún que la de Boaz. Pero también aquí fue más fácil superar la tentación, pues Boaz había preparado ya el camino. Al pasar los años, entonces se hace más fácil resistir las tentaciones hasta que el hombre más común pueda superar todas las pruebas. Así nos dice Rabbeinu Hakadosh el día de hoy. Y como siempre, tratemos de ligarlo con la enseñanza que tuvimos el día de hoy de las rectificaciones de nuestras vidas. No es imposible, es fácil porque el camino ya está trazado. Rabotay, muchísimas gracias, todo lo mejor, muchas bendiciones, cuídense por favor. Bezrat Hashem Bli Neder, mañana seguimos estudiando este interesante libro, estamos ya por terminarlo, todo lo mejor, cuídense, muchas bendiciones, hasta la próxima, Shalom, Leitraot.